días a todos y a todas. Vamos a comenzar esta última sesión ya con tristeza porque se está acabando el seminario, ¿no? Pero también con alegría porque está yendo todo muy bien, ¿no? Para mí es un placer, auténticamente un placer, ¿no?, presentar a mi amigo José Luis Rodríguez Jiménez. Tenemos una relación de hace mucho tiempo, es un colega para mí muy apreciado y bueno, aceptó venir aquí a pesar de que sé que está metido en montones de jardines, ¿no? Pero bueno, hemos conseguido que esté con nosotros, aunque sea por un breve periodo de tiempo. José Luis es catedrático inspectore, porque solamente falta que aparezca en el BOE, de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y es uno, yo creo que no descubro nada si digo que es uno de los grandes, quizá el gran especialista en la extrema derecha, en los estudios sobre la extrema derecha en España, desde el fascismo, el periodo de la falange hasta la extrema derecha actual, pasando por el estudio también de los grupos neonazis y su presencia en España, que es el tema del que nos va a hablar, los nazis, los neonazis en España durante la dictadura de Franco. También ha hecho trabajos muy interesantes que se han publicado en la revista que tenemos en la Universidad de Cádiz sobre la descolonización española en diferentes lugares, ¿no? Y tiene trabajos muy interesantes sobre seguridad y defensa, ¿no? Como todas estas cosas se encuentran ya afortunadamente en internet, metiendo el nombre de la persona y en Diasnet o en cualquiera de los repositorios, pues no solo se puede acceder a los títulos, sino también en muchos casos a los textos completos de sus trabajos, y sinceramente los recomiendo que se haga porque muchos de sus trabajos han sido referencias pioneras en el estudio de estos grupos, ¿no? Con una perspectiva muy rigurosa, yo creo que para nada demagógica, pero clara y rotunda en cuanto a situar estos movimientos de extrema derecha en la historia de España reciente y la influencia que han tenido en la España que conocemos, ¿no? Por eso no voy a hacer una lectura de su currículum, ¿no? Pero sí quiero decir, antes de terminar, que José Luis es una excelente persona. Claro, eso es una cosa que no se suele decir cuando se hace una presentación, ¿no? Porque a nadie aparentemente le importa. Pero yo creo que sí que es muy importante también que sepamos ante quién estamos, ¿no? Ante una persona muy honesta, extremadamente honesta, rigurosa en el trabajo, puntillosa, detallista, que cuando no sabe algo te lo dice, que cuando no controla algo dice hasta aquí he podido llegar, o sea que lo que leamos de él, lo que le escuchemos son cosas que están plenamente acreditadas, ¿no? Por una persona además extraordinariamente humilde, que yo creo que eso en la universidad desgraciadamente no es la cualidad más frecuente, ¿no? Así que para mí, termino como empecé, ¿no? Es una gran satisfacción que lo tengamos hoy aquí y espero que lo podamos aprovechar en el turno de preguntas, ¿no? Y me voy a bajar porque lo quiero escuchar aquí. Así que José Luis, se deja la palabra. Bueno, tenemos 2 horas, incluyendo el debate, pero vamos, si quieres por 1 hora o así, lo que tú creas conveniente, pero 2 horas. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, ya como ha dicho Julio, ya no pensamos hacer nada. Por cumplir con ustedes, intentaré añadir alguna cosa. Muy generoso siempre Julio en sus presentaciones, cariñoso, atento. Así que bueno, en primer lugar, gracias a quienes han coordinado este seminario, al profesor Julio Pérez Serrano, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, y a Juan Miguel León Moriche, miembro del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar. Y por supuesto a la Diputación Provincial de Cádiz y a este campus que hoy nos acoge. La imagen que les he puesto junto a arranque, la fotografía en la que se ve al belga León de Grel a la altura de 1959-1960, nos presenta un personaje que vino a España a comienzos de 1939 para visitar la denominada zona nacional, que fue atendido por el régimen de Franco, que al regreso a Bélgica hizo propaganda a favor del bando sublevado, que estaba a punto de ganar la guerra de España, y que nos habla de esa dimensión internacional que a todos
nos interesa, ¿no? Y en mi caso de las derivaciones, ¿no?, de la dimensión internacional de la Guerra de España, porque este hombre aterrizó en la playa de la Concha de San Sebastián el 8 de mayo de 1945 y vivió en España la mayor parte de su vida, hasta el año 1994. Así que es una parte de esa dimensión y de sus consecuencias. Yo voy a hablarles de los refugiados políticos en la España de Franco y en concreto de los nazis, fascistas y colaboracionistas con el Tercer Reich. Podríamos hablar de otros refugiados en la España de Franco, ¿no?, y algunos de ellos de carácter importante, no solamente porque haya figuras individuales, dictadores sudamericanos y centroamericanos que se establecieron en nuestro país, sino porque en España estuvieron hombres importantes en la política internacional, como fueron esos franceses opuestos a la descolonización de Argelia, opuestos al gobierno de Gaulle, y que intentaron dar un golpe de Estado en Argel para impedir que esto sucediera, ¿no? El general Raúl Salan vino a España, pasó por Barcelona, por Pamplona, en Madrid, y desde Madrid viajó a Argelia precisamente con ese fin. Es uno de los refugiados políticos más importantes, ¿no?, que estuvo en España. Él no fue un nazi. Y hay otros, también refugiados políticos, hombres de la derecha conservadora, que también estuvieron en España, pero no son los que yo voy a prestar atención hoy. Voy a centrar en nazis, fascistas y colaboracionistas con el Tercer Reich. Nazis entenderé por los alemanes y los croatas, fundamentalmente. Por colaboracionistas me centraré en hombres del gobierno de la Francia de Vichy, de la Francia colaboracionista con el ocupante alemán. Las personas de las que voy a hablar las podríamos enmarcar en dos categorías. Unos, los que ya estaban aquí, es decir, no es que vinieran aquí a refugiarse todos ellos buscando el amparo del franquismo, sino que una parte ya estaban aquí, trabajaban aquí, tenían su vida organizada en España, dado que la colaboración estrecha entre España y la Alemania nazi pues había dado pie a esta situación. Así que en España había cientos de personas vinculadas con el Tercer Reich, trabajando a finales de 1944. Son los menos relevantes. Son nazis, no son figuras de primer relieve. Y luego voy a hablar de las personas que fueron llegando a lo largo del 44 y a partir de mayo del 45, cuando termina la guerra mundial. Y esos son los más importantes. Son figuras, algunos de ellos, de primera fila, ¿no? Figuras muy relevantes que fechan más tarde, de forma escalonada, algunos de forma tardía vinieron a buscar refugio a España. Estos son los más relevantes y es curioso, ¿no?, aquí estamos ante muchas curiosidades, que estos sean los que menos interesaron a los aliados, porque en la primera parte voy a hablar de que los aliados occidentales reclamaron, ¿no?, al gobierno de Franco que expulsase, que expatriase, que entregase a una serie de personas, pero realmente los aliados pusieron el énfasis en los menos relevantes. Y sin embargo, cuando aquí estuvieron viviendo algunas personas con responsabilidades criminales de primer orden, pues los aliados al parecer no se enteraron de que estaban en España, o en esa coyuntura de una guerra fría que enfrentaba ahora a Estados Unidos y a sus aliados y a la Unión Soviética y sus aliados, pues pensaron que ya era un tema que convenía más bien dejarlo amigo, ¿no? Así que bueno, yo hablaré de esas dos categorías de personas. Voy a intentar construir mi intervención a partir de una serie de posibles preguntas de la investigación, pueden ser otras, pero esas son las que a mí se me han ocurrido para esta charla, y me gustaría terminar mostrándoles unas fotografías de la vida privada de un nazi. Esto
pues tenemos muy poco material, ¿no? Hablamos de un tema secreto y en consecuencia se ha intentado dejar el menor rastro posible, ¿no? Y estas fotografías no son fotografías oficiales, ¿no? En un acto oficial, ¿no? León Degrelle siendo condecorado por Adolf Hitler, ¿no? Son su vida privada y nos muestra que fue una vida privada muy placentera, ¿no? Muy placentera, en la Sierra Sevillana. Esto no estamos escondidos en Denia, allí en un búnker junto al mar, no estamos en la serranía, en una casa de nueva creación, a partir de una antigua bodega, y una persona que se movía libremente por la zona, ¿no? Así que bueno, es un testimonio que creo que normalmente pues no se puede ver. Bueno, la primera pregunta podría ser: ¿por qué nazis, fascistas y colaboracionistas con el Tercer Reich escogieron España como refugio? Bueno, algunos no lo escogieron, es que ya estaban aquí, ¿no? Entonces esto nos pone en relación con el hecho de que la relación del gobierno de Franco con la Alemania nazi, con la Italia de Mussolini, pues fue muy estrecha, ¿no? Fue toda lo estrecha que pudo ser, ¿no? Hasta el límite que pudo ser. Como ustedes saben, Alemania e Italia intervinieron en la guerra de España para apoyar al bando sublevado, y que su intervención pues tuvo relevancia para que los sublevados ganaran la guerra. Existía una deuda ideológica y existía una deuda material, y eso se pagó, ¿no? Se pagó de diferentes formas a las potencias del eje, que a la altura del 39, 40-41 pudiera ser que ganaran la guerra en la que estaban embarcados. Así que el régimen de Franco colaboró, y colaboró sobre todo con la Alemania nazi, ¿no? Ahí viene la ayuda fundamental. Con el tema de Italia, pues son relaciones económicas, relaciones culturales, relaciones políticas, pero el compromiso mayor se dio con el régimen nazi. No descubrimos nada diciendo que hubo distintas formas de colaboración. Hubo colaboración policial, hubo una colaboración muy importante a nivel de servicios de inteligencia. España fue el país donde los servicios de inteligencia alemanes tuvieron mayor número de gente destinada de la parte de Alemania. España fue el país europeo donde hay más espías, tanto de la OTAN, del servicio de espionaje militar, como del SD, el servicio de inteligencia del partido, ¿no? En España hay personal del partido nazi, hay personal diplomático de la embajada, de consulados, de viceconsulados, hay personal de las culturas hitlerianas, hay personal de otros organismos que se han ido creando fruto de esas relaciones, ¿no? El tema de los colegios alemanes, no tenemos un estudio de conjunto, pero tenemos algunos estudios sectoriales particulares, como el Colegio Alemán de Vigo, bueno, nos hablan de su importancia, ¿no?, en este tipo de relaciones. España colaboró con el ejército alemán de muy diferentes formas. La forma principal fue permitiendo que los servicios de inteligencia trabajaran en todas las zonas de España, de Ceuta, de Melilla, del Protectorado, de Tánger, ¿no? En ese momento en que la guerra principal era entre Alemania y Gran Bretaña. España envió la División Azul. Es una ayuda más bien irrelevante, pero simbólicamente tiene su valor. Digo, militarmente irrelevante, pues son 17.500 hombres de una división de nueva creación. No es que España diga, voy a apoyar a la Alemania nazi y les envío 5 divisiones, ni 5, ni 4, ni una, porque es una división de nueva creación, pero los apoyos españoles son más relevantes, ¿no?, en el abastecimiento de submarinos, en la cobertura, en el recibimiento en la ría de Vigo. Esa labor sí es importante para el aprovisionamiento de buques, sobre todo de combustible, ¿no?, en la zona de Canarias también. El envío de mano de obra a Alemania, más de 10.500 regularizados, ¿no?, como trabajadores, como mano de obra para las fábricas del Tercer Reich en Alemania y Austria. Es decir, España colaboró de forma estrecha. Podríamos decir que de los países teóricamente neutrales es el país que más colabora con las potencias del eje. Es decir, hay una relación ideológica, hay una relación de amistad y hay una relación material importante, tanto en el apoyo durante la Guerra Civil Española como después, para
agradecer la ayuda prestada de muy diferentes formas. Esto lo sabían los aliados, esto no era un tema desconocido, era un tema, lo sabían por sus servicios de inteligencia y lo sabían por los informes de las embajadas. Así que el tema de España fue preocupando a los aliados paulatinamente y a la altura de 1943, cuando España inicia ese giro diplomático, y cuando se ve que Alemania no va a ganar la guerra, a lo mejor no pierde, pero se ve que Alemania no va a ganar la guerra, pues también los aliados presionan más al régimen de Franco para que disminuya un tema simbólico, es el tema del wolframio, ¿no? Las exportaciones del wolframio a la industria de guerra alemana, pero no solamente ese tema, ¿no? Y además, las embajadas de Londres y de Washington fundamentalmente presionan al régimen de Franco para que controle al espionaje alemán y no le dé tantas facilidades para su trabajo, ¿no? Tanto materias primas y tema de espionaje era el que preocupaba fundamentalmente a los aliados, una vez que se vio que España no iba a entrar en la Segunda Guerra Mundial porque hubiera sido un suicidio militar para el régimen de Franco, tal como estaban las cosas. Así que los aliados fueron diciendo al régimen de Franco que tenía que ir disminuyendo las relaciones con los alemanes. El régimen de Franco actuó despacio, con retraso, pero fue actuando en ese sentido, ¿no? Las mayores presiones llegaron en 1944, cuando la derrota alemana se hace ya evidente, aún antes del desembarco de Normandía, por la ofensiva del Ejército Rojo en el frente del este, y entonces las presiones de Londres y Washington van subiendo, ¿no? Y se van dirigiendo a otras cuestiones. En primer lugar, piden un control de todo el personal alemán destinado en España, ¿no? Se centran en los espías, pero no solamente en materia de espionaje. Les interesa mucho el tema de la actividad económica alemana en España. Se habrá hablado aquí ya del consorcio IRISMA o del consorcio Sofindus, ¿no? Para crear un holding de empresas españolas que se reconvirtieran en capital alemán y sobre todo que abastecieran, ¿no?, a Alemania en su industria de guerra. Así que a los aliados les interesaba el tema del espionaje y el tema de las empresas alemanas en España. Conforme avanza la guerra, los aliados, que todavía se iban habiendo diferencias entre Londres y Washington y Moscú, se iban habiendo diferencias, pero todavía los aliados estaban de acuerdo en una serie de cosas. La primera es que el pangermanismo nunca más debería ser un peligro para Europa. Y en segundo lugar, que el nazismo tendría que desaparecer y que tendría que ponerse medidas para impedir un resurgir del nazismo tanto en Alemania como en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Bien. Al mismo tiempo, las embajadas fueron subiendo sus reclamaciones. Cuando se produjo el desembarco en Francia, en la zona de Normandía y en la zona del sur, sobre todo la embajada de Londres, viendo que el gobierno de Franco estaba colaborando un poco, le dijo: bueno, como sé que me vas a poner como excusa de que no puedes expulsar personal alemán porque la vía terrestre de Francia está cortada, pues lo que sí podrías ir haciendo es concentrar a los alemanes, que a mí me interesan más, que yo considero más peligrosos en materia económica y de espionaje, en una serie de sitios, y en cuanto esto se abra una vía aérea, pues que empieces a expulsarlos, ¿no? El gobierno de Franco no estaba muy dispuesto, en fin, no sabía cómo iba a terminar la guerra, que presumía lo que podría ocurrir, y no sabía en qué iba a desembocar la presión de los aliados sobre el régimen de Franco cuando Hitler y Mussolini fueran derrotados. Así que se movía con parsimonia, pero sabía que de alguna forma se tenía que mover. Así lo que hizo fue empezar a concentrar personas, pero los concentró en lugares de turismo, en centros hoteleros. Escogió balnearios, ¿no? El de Caldas de Malavella, en Gerona, es uno de ellos, Obrón, Linda de Carranza, hay varios, y fue concentrando, ¿no?, una serie de personas en los balnearios. Pero lo hizo con mucha manga abierta, es decir, el procedimiento normalmente era: el gobierno recibe una petición de las embajadas o exteriores, lo analizamos y bueno, vamos a
vamos a atender parcialmente lo que se nos pide, pero también vamos a proteger a los nuestros, a los que son nuestros amigos y a los que nos han ayudado. De forma que Exteriores enviaba notificaciones a la Dirección General de Seguridad y la Dirección General de Seguridad, la Policía Política, enviaba notificaciones a la policía: preséntese en casa de tal y dígale que tiene que presentarse en el balneario de Cangas de Marbella. Una notificación. Así que algunas personas se presentaron, pero muchas otras no. Evidentemente, la primera notificación policial ponía sobre aviso a los interesados, de forma que la segunda vez, pues normalmente no estaban. Habían cambiado de domicilio en España. Bueno, este era un juego que era conocido y que va a ser muy normal. Así que una parte de los alemanes que interesan a los aliados se están distribuyendo por otros puntos de la península, otros están siendo escondidos en casas particulares de españoles, y además el Ministerio de Exteriores decide que, bueno, una parte de ellos, una parte, no se dice por qué motivo, ¿no? Porque este sí, este no, una parte de ellos pues podrían instalarse en San Sebastián, que es un sitio bastante apacible, ¿no? Junto al mar, junto a la frontera, en régimen de libertad vigilada, una libertad vigilada que fue mucho más libertad que vigilada. Así que el régimen de Franco dio bastante permisividad todavía a esos refugiados, porque los aliados estaban pidiendo un control. De momento no sabemos qué vamos a hacer con ellos, pero lo que nos interesa es que estén controlados, tema económico y tema de espionaje. Pero también es verdad que en el año 42, ya, 43, 44, pero ya en el año 42, los países aliados habían llegado al compromiso de que, aparte de que el nazismo tenía que ser liquidado para siempre, las personas responsables de algo diferente a crímenes de guerra, es decir, a la tipología de la Primera Guerra Mundial, tendrían que ser juzgados, y tendrían que ser juzgados con una tipología de delitos distinta a la que se había utilizado en 1919. Es decir, nos estamos remitiendo a lo que será después el Tribunal de Nuremberg, que juzgue a los principales líderes nazis de los tribunales derivados. Eso no está creado, pero la idea empieza a aparecer, ¿no? El presidente Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, es uno de los principales impulsores de esta idea. Es una autoridad en este momento porque es el país más importante del mundo ya en este momento. Está contribuyendo de forma importante a la guerra en Europa, al frente occidental, y por lo tanto es una voz muy autorizada. En el año 42 habían llegado ya procedentes de Polonia noticias de que existían campos de concentración y que además estaban funcionando campos de exterminio, sitios donde se llevaba gente y se la mataba, ¿no? Estas noticias que fueron llegando a Londres y Washington, podemos pensar que no siempre fueron creídas, o que sí lo fueron, pero que los aliados procuraron silenciarlas para proteger a sus fuentes de información, y porque tampoco sabían muy bien cómo responder a esa situación, pero sabían que algo estaba ocurriendo en el frente del este, en esos campos de concentración donde las poblaciones judías y otros colectivos humanos pues estaban siendo destinados. Así que la idea de que se estaban produciendo en Europa algo más de crímenes de guerra según la tipología de 1919 era un tema que estaba en mente. En consecuencia, en 1994 el gobierno de Franco empezó a recibir notificaciones de que de ninguna forma los países de Europa supuestamente neutrales podrían acoger a gente que quisiese huir de sus responsabilidades criminales por los hechos que habían ocurrido y que estaban ocurriendo en Europa. 1944-1945 los aliados hacen ya dos peticiones específicas y se van a centrar en estas. Una, los capitales alemanes en España tienen que ser congelados y tendrán que ser utilizados para reparaciones a las víctimas ocasionadas por el nazismo. Es decir, las empresas tienen que ser controladas y en cuanto sea posible tendrán que ser vendidas, y el dinero de esa venta tendrá que ir destinado a las víctimas del nazismo. En segundo lugar, la idea, el mensaje de que hay una serie de personas que, en cuanto termine la guerra, tendrán que ser expulsadas del país. Así que
dos cuestiones. Una, el tema de los bienes alemanes en España. En segundo lugar, el tema de las personas que las embajadas de Londres y Washington decían que tienen que ser expulsados. En el primer tema económico, el gobierno de Franco colaboró tardíamente, pero colaboró en la entrega de capitales y en la entrega de oro. Capitales que estaban a punto en consulados y depósitos de oro que había en la embajada alemana, y que luego una parte se ocultó en el Palacio de Santa Cruz, en el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Sabemos que hay entregas, lo que no sabemos es las partes que nos entregan, claro. Siempre te queda el papel, bueno, está entregado este, dejamos consignado para que los aliados estén contentos, esto es lo que se sabe, pero no sabemos qué partidas, a lo mejor no las hay, ¿no? Pero en fin, lo lógico es asumir que, por lo menos en casos particulares, quedaría una parte de los otros. No voy a entrar más en este tema. En segundo lugar, el tema de las personas. Se facilitaron listas. No voy a entrar en el tema de las listas, se ha publicado, está investigado por Seidel y por otros autores, hay bastante información. El tema de las listas, ¿no?, de expulsión. Claro, el tema de las listas de expulsión es un tema muy complicado porque Londres y Washington estaban pidiendo a España que expulsase, porque no hay acuerdos para repatriación. En este momento, ningún país entregaba a personas por supuestos delitos políticos, ¿no? Así que estaban pidiendo la expulsión de España de alemanes a los que no acusaba de nada. Este señor que es el jefe del partido nazi, hay que expulsarle. Este señor que es de inteligencia, hay que expulsarle. Este que es un colaborador económico, pero en ningún lugar decía cuál es el delito supuesto que esta persona ha cometido. Y los aliados hacían intermediarios entre el Consejo aliado establecido en Alemania, que no eran gobiernos alemanes y que no era una institución reconocida por el gobierno de Franco, pero hacía de intermediario para que España expulsase a una serie de personas. Así que legalmente esto era un tema muy complicado de desarrollar. Si España colaboró parcialmente fue por la presión económica, no por los argumentos éticos, digamos, o porque esta gente es dañina ideológicamente, ¿no? Colaboró porque el tema del grifo del petróleo, siempre tan importante, estaba ahí, y porque España se empezaba a encontrar en una situación de aislamiento internacional, porque sus aliados iban a perder la guerra, ¿no? Sus aliados más importantes iban a perder la guerra, y a España, a nivel de relaciones internacionales, pues poco le iba a quedar. Así que España colaboró parcialmente en este tema, pero una parte de la gente más importante pues no fue entregada. Por poner un ejemplo, los dos jefes principales de la Gestapo en España, el jefe principal no, porque había muerto en un avión derribado por los aliados, un vuelo de París a Barcelona, pero las dos figuras más importantes de la Gestapo, cuando la policía fue a decirles tiene usted que presentarse en el aeropuerto de Barajas para ser expulsado, pues presentaron certificados médicos y no se supo nunca más del tema. Estas personas desaparecieron y no hemos vuelto a saber de ellas, ¿no? El tema es curioso. Bien, así que en primer lugar, los que ya estaban aquí y los que los aliados reclaman para que sean expulsados. No sabemos, es decir, datos cuantitativos tenemos pocos. Por ejemplo, comparando, decimos, bueno, ¿qué ocurrió en otros países neutrales? ¿No? ¿Qué pasó en Suiza? ¿Qué pasó en Turquía? ¿Qué pasó en Irlanda? ¿Qué pasó en Suecia? ¿Qué pasó en Portugal? Bueno, la impresión, por lo que cuentan unos y lo que cuentan otros, es que en España se queda el número mayor, ¿no?, de refugiados nazis, ¿no? Y eso parece un tema indiscutible. Aquí es donde hay un mayor número, ¿no? Pero no sabemos cuántos, y de algunas personas pues no sabemos nada. Desaparecieron y no hemos vuelto a tener constancia de ellas. Podemos presumir que se les dio otra identidad y vivieron de forma menos pública que León de Grey, ¿no? Porque este era un hombre muy egocéntrico y que quería siempre hablar de sí mismo, y claro, esto era un peligro porque estaba claramente identificado que estaba en España, ¿no? Pero esos que hicieron una vida tranquila, oculta, semioculta, ¿no?, sobre todo procurando no dar que hablar, pues se quedaron aquí y no hemos sabido nada de ellos, ¿no? Hay que pensar además
que junto a la sintonía ideológica, el franquismo tenía la voluntad de apoyar, si no le... Aquí hay que ver también el tema de los riesgos materiales, ¿no? Evaluar cuáles son los riesgos de la ayuda. Si la presión de los aliados sube, tengo que colaborar más. Si la presión de los aliados baja, que es lo que va a ir pasando paulatinamente, pues en este tema colaboramos menos. La colaboración va a ser cada vez menor. Piensen ustedes que la gran preocupación de los aliados era que el nazismo no resurgiera ni en Alemania ni fuera de Alemania. Así que la percepción de los aliados fue: en Alemania el nazismo no se está reconstituyendo y en ningún otro lugar de Europa, en concreto en España, el nazismo no se está reconstituyendo. Así que la posible ayuda del régimen de Franco podemos considerar que está neutralizada a estas personas. ¿Que hay refugiados? Sí, pero que estos refugiados no están reorganizando el nazismo, que en el año 46-47 era la mayor preocupación de los aliados. Hay que pensar que junto a esa sintonía ideológica hay también una falta de información, ¿no? Es decir, en la España de Franco, evidentemente con la censura, la información sobre los crímenes del nazismo y de sus aliados, pues hubo muy poca información. Nunca hubo información que dijera que hubo un planeamiento. Nunca hubo información de que hubiera existido un plan de exterminio. ¿Que habían existido campos de concentración? Sí. Esto se sabía hace mucho tiempo. En el año 1934, José María Gil Robles fue invitado al Congreso de Nuremberg. A la vuelta, en ese otoño del 34, Gil Robles publicó un artículo en la Gaceta Regional de Salamanca alabando los campos de concentración que dijo que había visitado, el de Dachau y Oranienburg, creo recordar, que ya estaban abiertos a finales del 33, los dos, los campos de concentración, era conocido. Así que en el 46, en el 47, la prensa española publicó, ¿no? Ha existido campos de concentración, ha habido matanzas de judíos, ha habido sobre todo mortalidades de judíos por tema de epidemias, malas condiciones, sobre todo al final de la guerra, no han podido ser bien abastecidos, pero también ha habido matanzas y ha habido experimentos, ¿no? Experimentos médicos no detallados, pero nunca hay una referencia a un plan de exterminio. Y además, para buena parte de los franquistas, que los nazis hubiesen cometido semejante tipología de crímenes era propaganda de los aliados, era propaganda de guerra. En esta barbaridad se han inventado los aliados para denigrar al nazismo, como se hace en otras guerras, ¿no? Y por lo tanto, esto que se cuenta es mentira. Así que existía un caldo de cultivo para colaborar con la sintonía ideológica, por los recuerdos del pasado, por ayudar a la guerra civil y pensando que, bueno, los aliados occidentales son nuestros enemigos y, por supuesto, no solamente los comunistas, sino también, ¿no?, estos gobiernos. Paulatinamente, una serie de personas que fueron llegando a España fueron escondidas, ¿no?, en distintos lugares. Y luego quiero presentar algunos análisis de caso, ¿no? Así que, bueno, además de por qué se protege a estas personas, me he preguntado también que para qué, ¿no? Pensando en la utilidad, ¿no? Somos amigos, por lo menos ideológicamente, la guerra civil se hicieron amistades personales, ¿no? León de Grel estuvo en España, albergado en un palacio en Ávila, y se movió por varios frentes de guerra para que fuera viendo lo que estaba ocurriendo en España a punto de terminar la guerra, e hizo entonces una serie de relaciones que le fueron fundamentales, masculinas y femeninas, ¿no?, de políticos y de mujeres, ¿no? Tuvo como intérprete a la Duquesa de Valencia, que va a ser una de las personas importantes después para ocultarse en Madrid. Conoció entonces también a Clara Stauffer, una alemana nacida en Madrid, vinculada al partido nazi. Las relaciones sociales, como siempre en la vida, pues son importantes. Pero hay que ver también a nivel de gobierno, a nivel de instituciones, del para qué. El para qué, sobre todo, nos remite al tema de esta gente, qué sabe hacer, qué es lo que ha hecho, qué estaba haciendo,
¿Y qué podría hacer para nosotros? Así que, bueno, policías, Gestapo, policía secreta. Punto 3 nombres, hay más. Mossig, Bommelbuch, hay varios, ¿no? Gente que había trabajado en la Gestapo en España en temas de persecución política y que querían quedarse en España, ¿no? Bueno, algunos van a ser entregados a los aliados, van a ser sometidos a lo llamado un proceso de desnazificación y cuando salen de ese proceso, una parte regresan a España. Es curioso, no quisieron quedarse en Alemania, sino que se vinieron a España. Es el caso de Mossig, ¿no? Bueno, pues estos policías, varios de ellos, trabajaron para la Brigada Político-Social, trabajaron para la policía política franquista, ¿no? ¿Qué saben hacer? Pues aquí hay mucha labor que hacer contra el comunismo internacional en ese disco. O el tema del contubernio judeo-masónico comunista. Bueno, son especialistas en la materia, a nosotros nos sirven, ¿no? Así que varios de ellos van a ser utilizados en esta dirección. El tema de los espías. Bueno, el tema de los espías es súper interesante. Claro, los espías siempre son un tema secreto, pero algo nos queda en los archivos de Interior y en la documentación francesa, ¿no? Muy activos. El servicio de contraespionaje francés en España y la verdad que trabajaron bastante bien. Bueno, los espías eran muy interesantes porque al franquismo le interesaron para dos temas y en eso trabajaron seguro, ¿no? Uno, el tema del exilio español o el tema de los comunistas en el interior. Así que varios de estos espías se especializaron en labores de inteligencia sobre el antifranquismo dentro de España y fuera de España. Trabajaban en Italia, trabajaban en Francia, trabajaban en otros sitios en esta cuestión. Y luego, posiblemente más personas y más relevantes trabajaron en Marruecos, ¿no? Y trabajaban en Marruecos antes de la independencia de este país y después. Lo que interesaba era investigar el nacionalismo marroquí, cuál es la envergadura, quiénes trabajan, ¿no? Así que, con bases en Ceuta, con bases en Tánger, y después, a partir del 56-57, cuando se produce la independencia, bueno, pues ya situados en otras ciudades, ¿no? En este terreno desempeñaron una labor importante y sabemos, en fin, conocemos la implicación porque tenemos documentación del Ministerio del Interior, de la policía de la época, donde dicen, oiga, me aparecen personas haciendo actividades raras y me pongo a investigarlas, pero me viene una protección de arriba, y la protección de arriba es el Alto Estado Mayor, es decir, un organismo directamente dependiente de Franco y fundamental, ¿no?, dentro del franquismo. Después sabemos bastante poco, ¿no? El Alto Estado Mayor, creo que es una evolución del cuartel general del Generalísimo, creado durante la Guerra Civil y que a partir del 39 asume competencias de inteligencia y otro tipo de tareas, ¿no? Y luego también a algunos se les dio protección de forma interesada, ¿no? Porque si los expulsamos y los recibe la inteligencia estadounidense o la inteligencia británica y su inteligencia les va a interrogar, después de meterles en un campo de concentración, les va a preguntar, ¿usted qué hizo? Pues a algunas personas no les interesa que cuenten qué es lo que hicieron, porque esa gente estuvo trabajando en España durante la Guerra Civil, pero algunos de ellos habían trabajado ya en la Guerra Civil. En consecuencia, al régimen de Franco no le interesaba que contara cosas de la colaboración española con Alemania e Italia. Así que en este caso hay un interés mutuo. Yo quiero quedarme aquí, protegido y trabajando y viviendo relativamente bien, y a ti no te interesa que yo cuente determinadas cosas. Así que fundamentalmente esos fueron los paraqués, ¿no?, aparte de la sintonía ideológica que se hace. La cuarta pregunta, aunque parcialmente la hemos ido respondiendo, es ¿a qué tipología de personas se protege, ¿no? Los alemanes lo hemos dicho, ¿no? Personas encargadas de la administración de empresas. Una parte de esas empresas se van a quedar como españolas mediante testaferros, o el gobierno de Franco se niega a su venta y paulatinamente procura que pasen a capital privado o a capital público, ¿no? Hay un interés estratégico en las empresas químicas alemanas y en algún otro tipo de industrias. Hemos hablado de los espías, miembros del partido nazi, de la Gestapo, de las SS, ¿no? Así que, bueno,
Me voy a fijar sobre todo en dos tipologías de franceses y de croatas que nos van situando en el relieve de las personas que vivieron aquí, ¿no? En lo que se refiere a los vinculados a la Francia de Vichy, hay que decir en primer lugar que las relaciones entre el gobierno de Franco y la Francia de Vichy fueron muy estrechas. No con cariño, ¿no? Porque había rencillas del pasado grandes. No voy a hablar de la guerra de la independencia del 1808 al 14, pero en materia colonial, pues evidentemente había rencillas importantes. Pero se había colaborado en la Segunda Guerra Mundial en distintas cuestiones. Se habían hecho amistades y, lógicamente, gente de la Francia de Vichy, que estaban al lado, pensaban que España era el destino más lógico, ¿no? Es decir, cuando se producen los desembarcos, o te vas a Alemania o te vienes a España. E irte para Alemania, tal como estaba la situación en el otoño del 44, había que pensárselo. Así que España, a lo mejor, podía ser una opción, aunque también se podía pensar, bueno, una vez que caiga Hitler y Mussolini, los aliados van a procurar que Franco caiga y haya una solución monárquica o se establezca un gobierno democrático. Así que bueno, por lo menos una parte pensó que España era el mejor sitio por ideología y a veces la mera cuestión práctica, ¿dónde puedo ir? ¿Cuál es la posibilidad de escapar? Llega personal de muy alto nivel. El 2 de mayo llega a Barcelona el jefe del gobierno de Vichy. Sabemos que el jefe del Estado ocupa el general Pétain y que en una segunda fase el gobierno, por presión alemana, lo ocupa Pierre Laval. Es un gobierno con responsabilidades criminales en la persecución de franceses de izquierdas y de franceses judíos. Y es un gobierno que ha colaborado con la Alemania nazi en la deportación de personas. Es un gobierno traidor a la patria. A ser acusado de responsabilidad de traición a la patria, de colaboración con el enemigo. Así que el 2 de mayo llega Pierre Laval en avión a Barcelona, a plena luz del día, para que todo el mundo lo vea, un Juncker alemán, viene con su esposa y viene además con dos de sus ministros, ¿no? En una primera instancia se les lleva al mejor hotel de la ciudad, ¿no? Al Hotel Rich. La presión de la embajada francesa hace que rápidamente se han conducido a la prisión del castillo de Montjuic. La situación cambia. Está terminando la Segunda Guerra Mundial y no se sabe lo que puede ocurrir. El caso Laval es muy interesante porque nos muestra cuál va a ser la política del franquismo a continuación. La idea del franquismo es no saber, no sabemos hacer, lo reclama el gobierno de Gaulle, al cual se le respeta. Es un gobierno de concentración, un gobierno respetado, ¿no? Por quién es de Gaulle, por lo que simboliza, porque es un militar que Franco siempre tuvo en bastante alta consideración. Así que la idea del gobierno de Franco es, bueno, yo no cedo a las presiones, pero procedo a una entrega indirecta. El primer ofrecimiento es entregarlo mediante los británicos en Gibraltar. Los británicos dicen que nanay, se borran. Y la segunda solución es, pues viene un avión, que se marche en avión y que el avión vaya a Austria y que aterrice en la zona estadounidense. En la zona estadounidense le recoge a la policía francesa y le conduce a Francia. Así que hay un procedimiento raro de entrega indirecta. El gobierno de Franco no sabía muy bien qué hacer. Laval va a ser juzgado, condenado a muerte y fusilado. Hay que decir que el gobierno de Franco lo entrega justo después del proceso contra Pétain. Pétain es condenado a muerte y De Gaulle conmuta la pena por cadena perpetua. Y en ese momento el régimen de Franco entrega a Laval. Laval es fusilado y es la última entrega por parte del gobierno de Franco en toda la historia, ya no habrá ninguna más, de personas reclamadas por un gobierno en concreto. No va a haber reclamaciones por tribunales internacionales porque el tribunal de Nuremberg no reclamó a ninguna persona que en ese momento que supiera que estuviese escondido en España. Así que las reclamaciones posteriores son todas de gobierno. Dos de sus ministros sí se quedan en España, ¿no? El caso del ministro de Educación, de Bonar,
se quedó a vivir el resto de su vida en Madrid y el exministro de Justicia, Gaborne, ministro de Justicia, responsable, en fin, el tema de deportación de judíos y de persecución de la sociedad francesa en general. Se quedó a vivir el resto de su vida en Barcelona. En el caso de los croatas, los Ustasias, los alzados, ese partido fascista que fue apoyado por Italia y por Alemania, pues aquí tenemos las figuras más importantes de los refugiados en España en cuanto a crímenes de guerra. El criminal de guerra más importante que huyó fue Ante Pavelić, el jefe del Estado Independiente de Croacia, y terminó aquí. Y el cargo militar que huyó con más responsabilidades de crímenes, el Mjeskolov, o como se diga, Luburic, vino a España, ¿no? Así que pues, nos van apareciendo figuras importantes. En el caso de Pavelić huyó cuando se acercaba el ejército rojo a Austria. De Austria consiguió instalarse en Italia. En Italia consiguió estar escondido 3 años, lo cual significa bastantes apoyos, hasta 3 años cerca de Roma o dentro de Roma escondido, pues tuvo que tener apoyos de consideración y salió para Buenos Aires, donde le esperaba ya parte de su gobierno, le esperaba ya su esposa, sus 2 hijos, su embajador en Berlín, es decir, el exilio croata. Fundamentalmente se dirigió a Argentina, aunque los 2 principales acabarían en España, ¿no? En 1957, el servicio secreto yugoslavo envió gente para atentar contra Pavelić. Le pegaron 2 tiros, pero no le mataron, quedó herido. Y cuando cayó Perón, Pavelić pensó que la situación podía empeorar, con lo cual él y su familia se marcharon a Chile, después a Paraguay, países de dictaduras, y desde Paraguay gestionaron su llegada a España. Pavelić llegó en 1958, vivió año y pico en Madrid, falleció a consecuencia de las heridas que traía. Es curioso que falleciera en el Hospital Alemán de Madrid y fue enterrado en el cementerio madrileño de San Isidro, donde permanece su panteón. Otro exiliado importante es una de las figuras más relevantes de la Iglesia del Estado Independiente de Croacia, si es que se puede decir así. Ivo Saric fue arzobispo de Sarajevo. Estuvo implicado a fondo con el gobierno Ustaša, y es lógico que lo hiciera, porque sus escritos contra los contra los ortodoxos y contra los judíos, pues propiciaban esa situación. Ivo Saric llegó a Madrid en 1949 probablemente, y desde entonces vivió casi siempre medio encerrado en la madrileña Basílica de San Francisco el Grande. Con el tema del exilio croata, los franciscanos aparecen por todas partes, lo cual significa una colaboración, ¿no? De Croacia a Italia, de Italia a España, para la protección de huidos, ¿no? Y trabajó en este templo madrileño fundamentalmente como traductor de textos al idioma croata y realizando otra serie de actividades. De Luburic les vuelvo a hablar enseguida. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuál fue la metodología? Es decir, ¿cuál fue el método para proteger a estas personas? Como les decía, es un tema secreto, así que sabemos poco, pero claro, si no, algo podemos contar al respecto, ¿no? Y yo he dividido la pregunta en varias partes, ¿no? La primera parte es: ¿existió una red organizada de acogida por alemanes fuera de España? Y a este respecto, yo he encontrado varias publicaciones en las que se dice que el jefe de las SS, ministro del Interior y una de las principales figuras nazis, es decir, Heinrich Himmler, que además tenía un servicio de seguridad a sus órdenes, el SD, encargó a alguno de sus subalternos que crease una red de huida a través de Walter Schellenberg, su hombre de máxima confianza, y que Schellenberg
se ocupó de que una de sus personas de confianza llegase a Madrid, ¿no? Tal Carlos Alberto Fulner, argentino y alemán, que tenía la doble nacionalidad. Puede que ocurriera así, aunque los relatos que yo he encontrado no citan la documentación. Alguna historia dice, vaya usted a los documentos, vaya usted a las fuentes, pero a veces nos encontramos con que no se cita esa fuente. Sobre el tema de Odessa no voy a entrar, es un nombre ficticio, sobre esto hay muchísima literatura, en este caso es un nombre inventado con mucha habilidad por Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal fue un famoso cazanazis, fue un investigador importante, una parte muy activa en mantener vivo el tema de la búsqueda de nazis en el mundo, pero él, para motivar a sus lectores, pues se permitió una serie de licencias y una serie de invenciones que hicieron el relato más entretenido, pero que pusieron en entredicho también su investigación. No conocemos el funcionamiento de ninguna grandísima organización. Sin embargo, en algunos libros se cita un nombre que es Werwolf, o como se diga en alemán, que significa hombre lobo. Y ese Werwolf habría servido para, desde fuera de España, coordinar operaciones para la huida en distintas direcciones. Una de estas direcciones habría sido España, para que la gente se quedase en España, o que España fuese un trampolín para dirigirse a Sudamérica. El nombre de Werwolf aparece en varios libros de literatura muy poco recomendable y un poco fiable. Sin embargo, Werwolf existió. Werwolf fue una organización creada al final de la guerra dentro de la Wehrmacht para operaciones de guerrilla contra el invasor que estaba a punto de entrar en Alemania y para el tema de represión de los alemanes que se negasen a empuñar las armas o que colaborasen con el invasor. Así que Werwolf funcionó unos 5 meses, desde enero a mayo del 45, y a lo mejor algún tiempo más, ¿no? En temas de guerrilla ante el enemigo y de represión de los alemanes, ¿no? Así que ese nombre pudo circular. Werwolf salió en la radio, salió en la prensa, era un nombre conocido, y pudiera ser que ese nombre fuera reutilizado para un fin distinto, en una segunda fase. En este caso sería para la huida de personas. Algún documento de la CIA lo cita, con poco desarrollo, pero por lo menos citarles que el contraespionaje francés al que me he referido antes habla de esto en varios documentos. El contraespionaje francés creó dentro de España una red muy interesante a través de una cobertura, una tapadera que llamaban trabajos rurales. Esas empresas de trabajos rurales servían para aglutinar al servicio de inteligencia francés dentro de España, con bases en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, etc., ¿no? Y la documentación francesa, parcialmente inédita, nos dice dos cosas relativas a un hombre que interesaba mucho al espionaje francés, que es Karl Bommerbuch. Karl Bommerbuch fue el jefe de la Gestapo en Francia en la segunda etapa, ¿no? Y Karl Bommerbuch es uno de los huidos, ¿no? Bueno, entonces el servicio de contraespionaje francés en España dice: hemos localizado información, dos. Una, que personas nazis que están en España han contactado con Bommerbuch en Sigmaringen. Sigmaringen es un castillo donde los alemanes condujeron a la gente de la Francia de Vichy. La gente de la Francia de Vichy que huyó hacia Alemania, los carros principales fueron conducidos, medio prisioneros, al castillo de Sigmaringen, ¿no? Y el jefe de la seguridad de Sigmaringen fue Bommerbuch. Y un documento francés dice que tanto Johannes Benhart como Clara Stauffer contactaron con Bommerbuch para crear, pues, una red en esta dirección. Y un segundo documento amplía este dato. Así que, bueno, pensamos que una parte de la metodología pues vino a partir de esta organización. Sabemos también que hay iniciativas particulares, y en esto no voy a profundizar, pero hay varios nombres que se publican varias veces, ¿no? En España, por ejemplo, el periodista Víctor de la Serna, bueno, pues se cita en varios sitios. Personas que intervienen
y dejan rastro en documentación española? Pues fundamentalmente dos hombres muy relevantes, ¿no? El principal es el exministro de Exteriores y cuñadísimo todavía de Franco, porque seguía siendo su cuñado, ¿no? Ramón Serrano Suñer, que luego él reescribe sus memorias varias veces a lo largo de su larguísima vida, 102 años, tuvo tiempo para escribir mucho sobre sí mismo, para convertirse en un liberal, o un monárquico liberal. Pues lo cierto es que aparecen muchos documentos ayudando a nazis, ¿no? Y su mano derecha, José Finat, el escriba de Romaní, embajador en Berlín, director general de seguridad, futuro alcalde de Madrid, pues aparece también en estas operaciones. Así que sabemos que hay personas que son particulares, pero que son de dentro del régimen y muy bien relacionados, que participan. Y en el caso del cuñadísimo, pues no cabe pensar que lo hizo sin que el inquilino del Palacio del Pardo pues no lo supiera. Dicho esto, lo lógico es pensar que la labor fundamental correspondió al gobierno de España. Es decir, que fue el gobierno de España el que tomó las decisiones principales, y en un régimen de dictadura personalista, pues que fue su caudillo el que tomó las decisiones principales. Eso sí, como la documentación de Franco en buena parte se perdió y no sabemos todavía dónde está, pues no hay ningún documento en que podamos leer, ver lo que Franco decía, o si dijo algo por escrito, o hay algún informe al respecto. De esto la documentación es cero. Así que podemos interpretar que a través de su primo y jefe de su secretaría militar y de su casa privada, Franco Salgado Araujo, y a través de su cuñado, con el cual posiblemente las relaciones seguían siendo más estrechas de lo que Serrano publicaría más tarde, pues es como se hicieron las cosas. Y por supuesto, en el Consejo de Ministros, la rumorología, sin documentos, es que cada ministro lleva su lista de protegidos. Oiga, este nos interesa, este es amigo, este nos ha ayudado, este... Así que a través de ahí solamente cito un caso en el que Franco tuvo que intervenir mucho, Hannes Benhar, ¿no? Es el hombre de Sofinus, ¿no? Del consorcio, del holding, ¿no? De empresas alemanas en España, ¿no? Es el hombre que me dio para que Franco recibiera ayuda alemana desde julio de 1936, ¿no? Como jefe del partido nazi en Marruecos, ¿no? Con Langenfeld. Un hombre que se le debía mucho, estuvo protegido en España y se le concedió la nacionalidad española en 1946. Y termino con dos pinceladas sobre 4 figuras para que ustedes vean un poco el funcionamiento y para que vean que en España realmente hubo gente importante y que los aliados hicieron como que no sabían. Esa es mi interpretación, no lo puedo demostrar, pero yo estoy convencido que hicieron como que no sabían. Solamente de Grell, porque él hizo vida pública, de Grell iba a los toros a Sevilla, de Grell iba a los toros a Madrid, de Grell iba a ver partidos de la Copa de Europa a Madrid, al Estadio Santiago Bernabéu, de Grell viajaba a Madrid regularmente, iba andando a la plaza, en fin, al ayuntamiento a ver a su amigo José Finat. Era un hombre que se sabía que estaba aquí y que quería hablar, ¿no? Pero otros posiblemente también se supo. Voy a hablar de Bommelburg, voy a hablar de Luburic y voy a hablar de Darquier de Pelepoix. Bommelburg, jefe de la Gestapo en Francia. Hemos dicho que huye de Francia y lleva a la gente del gobierno de Vichy al castillo de Sigmaringen. Y además, este era un hombre muy habilidoso y había tenido en París, y se llevó consigo, durante un tiempo, a una serie de prisioneros seleccionados como carta de intercambio, ¿no? Entre esos prisioneros seleccionados tenía un expresidente de Francia, tenía a la hermana del general Charles de Gaulle
y tenía al expresidente del gobierno de la República Española, Francisco Lerdo Caballero, ¿no? Bueno, un hombre muy precavido. Bien, a partir de Sigmaringen se le pierde la pista, pero los estadounidenses le detienen en el Tirol austríaco y los americanos se lo llevaron a algún sitio, ¿no? A algún sitio. Alguien del gobierno francés, del gobierno de la liberación y del primer gobierno regular, supo que los americanos le tenían y el gobierno francés pidió a Estados Unidos una entrega parcial, por lo menos para interrogarle. El gobierno de Estados Unidos dijo que sí, pero fue que no. Y pasaron meses y meses y meses y el gobierno francés reclamó, pero Washington no cedió el personaje para que fuera interrogado. Según documentación alemana del año 47, Bommerbuch falleció en un accidente, en un doloroso accidente falleció. Y sin embargo, la documentación francesa nos dice que estaba vivo. Es curioso que un personaje tan importante como Karl Bommerbuch, que estuvo un año viviendo, por lo menos, en la Sierra de Madrid, en Cercedilla, y que fue asesor de la Policía Política Española, en el Ministerio del Interior español, no haya ni un papel. Bommerbuch no existe. Así que lo que yo he conseguido averiguar es a través de documentación francesa. La documentación francesa nos dice: Bommerbuch visitó Madrid varias veces durante la Segunda Guerra Mundial y en consecuencia hizo bastantes amistades. En 1948 escapó de los americanos o los americanos le pusieron en libertad. No se sabe. Y Bommerbuch desapareció. Reaparece en Madrid, en la Sierra, año 1948. Y el último apunte de un agente francés es en el verano del 49 se entrevistó con Benja y con Stauffer, hombres que vuelven a aparecer. Les dijo que tenía previsto marcharse a Caracas, pero el dato más fehaciente es que el 31 de diciembre, en plenas Navidades, Bommerbuch viajó a Suiza desde el aeropuerto de Barajas. Y además es muy interesante la compañía que lleva. La compañía que lleva es Ramón Serrán Suñer, que vuelve a aparecer. No sabemos a lo que iban. Iban a Suiza. Y a partir de ese momento a Bommerbuch se le pierde la pista para siempre. A lo mejor regresó a España y se le dio otra identidad. Mientras estuvo en España tuvo otro nombre, porque lo más curioso de todo, lo más feo, lo más interesante es que estando viviendo en Madrid y estando buscado por los franceses, viajó a Francia con nombre y pasaporte español. Y lo más bonito de todo es que el servicio de inteligencia francés lo supo y que los franceses no lo detuvieron. Con lo cual podemos pensar dos cosas. Una, que los franceses preferían que no se volviese a hablar del tema de la gesta con Francia, o que los estadounidenses habían dicho que con otros nazis reconvertidos, que fueron muchos, pues que no se le podía tocar, ¿no? Así que se le pierde la pista y para siempre, pero es posible que regresase a España después de esas navidades en Suiza. En segundo lugar, el caso de Luburic. Luburic fue militar del ejército del Estado Independiente de Croacia, fue el jefe de la red de campos de exterminio croatas. Si se hablan horrores de los campos nazis, los visitantes nazis de los campos croatas hicieron unos informes apabullantes de cómo se mataba a la gente, ¿no? Los nazis dijeron: no hay derecho que se mate a la gente de esta forma, ¿no? Nosotros los matamos de otra forma, ¿no? De forma más fría, ¿no? Y además, Luburic fue comandante, el jefe de Jasenovac, que es el campo de exterminio más importante para la población serbia, judía, homosexuales, prostitutas, izquierdistas y otros colectivos. Las cifras de Jasenovac son una guerra entre autores, dado que el tema Yugoslavia ha dejado muchas heridas abiertas entre serbios y croatas, ¿no? Lo que nos interesa es que Luburic, que dijo de su pasado que había sido un gran luchador, ¿no?, contra Tito en forma de guerrillas, pues lo cierto es que nunca estuvo en eso, ¿no? No pudo estar, porque la policía española nos dice que entró en España el 9 de octubre de 1944. Es decir,
huyó de Croacia en una fecha temprana, no estuvo en ninguna guerrilla. Llegó a España a la frontera con el nombre de Lorenzo Corax Fekete, profesión minero, natural de Bratislava y nacionalidad húngara. Supuestamente la policía le dejó entrar en su condición de refugiado, de huido de los comunistas. Luburic pasó al campo de concentración de Nanclares de Oca, uno de los campos utilizados para prisioneros de la guerra civil y donde todavía en el año 44 había personal de las brigadas internacionales, ¿no? Allí prisionero. Estuvo en Nanclares de Oca unos meses, yo no sé cuánto tiempo, fue puesto en libertad, se le dio otra identidad. Cuando tenía otra identidad es que el Ministerio de la Gobernación interviene, porque si no, ¿quién te va a dar otra identidad? Así que Luburic pasó a llamarse Vicente Pérez García y a partir de entonces hizo vida en España normal durante bastante tiempo. Lo que pasa es que también era muy egocentrista, como de Grell. En 1953 se casó en Bilbao, públicamente, y se casó con un uniforme de propia fabricación, un uniforme medio croata, medio nazi, ¿no? Y hay fotos. Y bueno, en el año 53, este tío, criminal de guerra, se casa, nadie le reclama. Luburic se establece en Valencia, en Beniganim, se hace más ambicioso y cuando muere Pavelic, él quiere convertirse en el jefe de la resistencia croata. Así que se traslada a Carcaixent, aquí abre una imprenta, crea una organización que se llama Resistencia Nacional Croata, fascista, ultranacionalista, radical, etc. Y comienza a editar revistas y propaganda, ¿no? Propaganda en idioma croata, ¿no? Esta propaganda llega a Estados Unidos, llega a Canadá, llega a Australia, llega a Alemania, llega a todos los países donde hay una inmigración croata importante. Es decir, que Luburic se da a conocer y empieza a ser reconocido como jefe del exilio Ustaše, del exilio radical, ¿no? Lo que pasa es que esa labor le da una visibilidad, ¿no? Y el tema de los servicios de inteligencia, el tema de los servicios secretos, ¿no? Yo de momento no he hablado de cazanazis, excepto citando a Massimo Wiesenthal y el tema de Odessa, ¿no? Pero la intervención fundamental en España no es de cazanazis, ¿no? Es fundamentalmente de servicios de inteligencia. El 20 de abril de 1969, fecha de cumpleaños de Hitler, un agente secreto yugoslavo asesina a Luburic en su casa de Carcassonne. El funeral por Luburic fue oficiado por el conocido como padre Eugenio, que era un sacerdote croata que residía en Gandia. Y los restos de Luburic se conservan en un mausoleo del cementerio de Carcassonne. Darquier de Pelepua es un periodista, es un político de extrema derecha, es un hombre favorable a Alemania antes de la guerra y es uno de los antisemitas franceses más furibundos y más conocidos. Se escondió en París durante la liberación y llega a España también en 1944 y al parecer nadie se entera. Sabemos que llega en esa fecha porque la policía, que luego le va a dar documentación, consigna aquí de Pelepua entró en España en una fecha que no podemos precisar, pero fue en 1944 y es persona, se hacen informes favorables sobre el mismo. Se le dejó entrar. Es evidente que llega gracias a contactos que había hecho con la Embajada Española de París, las relaciones que había hecho anteriormente. Pero, dicho esto, tuvo que tener relaciones de muy alto nivel. Él estuvo viviendo el resto de su vida en España y trabajó en centros importantes, ¿no? Trabajó en centros donde no emplean a cualquiera. Trabajó como profesor de francés en la Escuela del Alto Estado Mayor del Ejército. Trabajó como profesor de francés en la Escuela Central de Idiomas y fue traductor en el Departamento de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores. Estamos ya en los años 50 y 60,
cuando este hombre que tenía otro nombre, Jean Esteve. Vivía públicamente en Madrid, pero al parecer los franceses nunca se enteraron, nunca le reclamaron. Fue en 1978 cuando un gobierno francés solicitó su extradición, fecha muy tardía. En ese momento el gobierno español denegó la extradición diciendo que no había cometido, que era una reclamación por motivos políticos y que en consecuencia no había lugar para su entrega. Y termino 5 minutos con la figura de Degrelle, ¿no? Es un personaje muy interesante, ¿no? Porque nos describe los procedimientos de cómo se le oculta, ¿no? Él aterriza en San Sebastián, bueno, el avión se estrella en la playa de la Concha, se estrella contra el agua. Vienen 6 personas, 7 personas, 2 belgas y 5 alemanes. Degrelle es conducido al Hospital Militar General Mola y el gobierno franco no sabe qué hacer con él. Posiblemente lo que baraja es entregarle, pero paulatinamente el gobierno franco va viendo que si le entrego no tengo ninguna rentabilidad. Es decir, si yo le entrego al gobierno belga y de esta forma mejoro las relaciones con el gobierno de París, bien. Y si además mejoro las relaciones con Bélgica, que quiero reactivar relaciones económicas, pero sucede lo contrario. Las relaciones con Francia se deterioran muchísimo y con Bélgica no mejoran. Así que la pregunta es, ¿para qué le vamos a entregar si no estoy recibiendo presiones ni de Estados Unidos ni de Gran Bretaña y no voy a conseguir nada? Así que posiblemente Degrelle se queda por eso, ¿no? Está varios meses ingresado en el hospital, año y pico, y en agosto del 46 desaparece. Y aquí vemos los procedimientos. El gobierno de Franco va a decir: Degrelle ha recibido la orden de expulsión y se ha marchado. No puedo decirle dónde, porque claro, la gente tiene derecho a irse a donde quiera, ¿no? Una persona perseguida, no. ¿Dónde se ha ido? ¿A Portugal? ¿A Francia? Pero en Francia no era posible. ¿Al norte de África? Así que esa va a ser la política. El problema es que Degrelle se deja ver, así que las reclamaciones del gobierno de Bélgica van a ser continuadas en el tiempo. Las reclamaciones, porque está ahí, porque se le ve, porque hay gente que le sigue la pista, ¿no? Incluso vendrán cazanazis, ¿no? En el año 61 a intentar capturarlo, una operación desastrosa, ¿no? Pero el caso es que eso sucedió. Degrelle se convirtió en un problema parcial para el gobierno español, pero en fecha tardía. Y fundamentalmente cuando España está negociando en serio con la Comunidad Económica Europea. Entonces es cuando realmente preocupa al gobierno de Franco. Y preocupa sobre todo cuando se produce el cambio de gobierno a finales de los 60, ¿no? Y los tecnócratas van ocupando las principales carteras, no solamente Hacienda, Comercio e Industria, sino también exteriores, ¿no? Es el caso del ministro López Bravo, que posiblemente descubre, ¿no?, que cuando va a hablar con su interlocutor en Bruselas se le plantea, bueno, no, esto es un tema un poco antiguo, pero que están ustedes intentando negociar un acuerdo preferencial con la CEE, y hombre, existe este tema. Y es cuando realmente el tema adquiere mayor gravedad y el gobierno que está a punto de, no voy a decir de expulsarle, pero sí de darle un susto, ¿no? Se había dado ya un susto a comienzos de los 60, en el sentido de que la policía lo traslada a Madrid y lo tiene a DGS un tiempo para decirle: usted tiene que estar callado, pero en el año 69-70 pues esto adquirió mayor relieve. Y su vida pues en España fue bastante apacible, fallecerá en Málaga en 1994, es decir, el gobierno de Franco nunca lo entregó. Y también hay que decir lo sucio que es este mundo, ¿no?, de las relaciones internacionales. La verdad es que el gobierno de Bélgica no quería que le entregaran. Esa es la realidad. El gobierno de Bélgica no quería que se entregase a Degrelle. Por eso, lo que hizo el gobierno belga fue decir: bueno, fue juzgado en 1944 por un tribunal de excepción, se le condenó por 7 delitos y con esos delitos, al no presentarse a los 6 meses ante el tribunal, perdió la nacionalidad belga. Así que en Bélgica no puede entrar. Así que
es el tema sucio, y bueno, no queremos ya que este hombre venga aquí porque iba a agitar las aguas de la colaboración y serían volver a sacar el tema de los industriales, de los banqueros, en fin, de la gente más relevante de este país a la que no se le presionó o que no fue encausada por ese tipo de colaboración. Así que de Grelle ya no podía regresar a Bélgica porque los gobiernos belgas se oponían. No es un caso único, ¿no? Es decir, este tipo de cosas han pasado con otros personajes del exilio. Y no sé si voy a ser capaz de pasar algunas de las fotografías. Sí. ¿Podéis poner a la primera? O sea, puedes pasar tú, perfecto. Voy a llamar a... Sí, yo antes he visto que lo hacía, pero yo... Lo que van a ver es la Carlina. La Carlina es la mansión que León de Grelle empezó a construirse al lado de Constantina, una población de la Sierra Norte de Sevilla, en 1952 aproximadamente, ¿no? Y se hizo lo que algunos llamaban el Castillo Rojo o el Castillo Blanco. Ahí va. No hay que darle César, yo lo voy a darle. Si la pones al principio todo. ¿Le vas dando al principio? La primera creo que... Esta, Sí, ¿no? esa. Esta es la primera. Eso sería la Carlina. Después nada más que ir dándole a lo que... Casi terminada. Es una mansión con 2 piscinas. Grelle era un hombre bastante culto, muy aficionado a las antigüedades, compraba antigüedades, traficaba con ellas, excavaba también con amigos de la zona y reutilizó una parte de esas antigüedades para decorar su jardín con estilo neo-mudéjar, bueno, en fin, muchos neos, ¿no? Pero en fin, pasamos las fotos y termino. Esta es Hélène Cornet, la esposa del policía Pedro Urraca, otra huida de la justicia francesa en este caso, ¿no? Fue amante de Grelle y fue visitante asidua de Constantina durante varias temporadas, ¿no? Esa es una de las entradas de estilo romano, una de las entradas de la mansión. Puedes pasar rápido, simplemente es como curiosidad, ¿no? Esta es la piscina grande. Puedes pasar. Una de las puertas de la reja de entrada. Uno de los leones que hacía juego con el nombre del personaje, aunque en francés león no significa león, ¿no? Algunas de los mosaicos, de la cerámica, de los jardines, decorando. Un personaje, bueno, que gustaba mirarse a sí mismo, ¿no? Muy egocéntrico, pero vamos, sabía que él vivía bien y quería mostrarlo, no ese es el mensaje, ¿no? Yo vivo bien y... Es la tumba de su hijo, vino a visitarle y se mató en un accidente de moto que fue la primera noticia que puso a nivel internacional la idea de que Grelle estaba en Sevilla, pero claro, su hijo se había matado en un accidente de moto y es la tumba de su hijo en el cementerio de Constantina. ¿Estoy dando para atrás? No, es que hay fotos muy parecidas, ¿eh? La piscina pequeña, la piscina de las rocas, una pequeña. ¿Con la fija o...? Y bueno, nada, era que ver en los jardines el estilo, ¿no? Y el nivel de vida que llevó aquí. Un hombre que llegó sin un duro, ¿no? Pero que Caja San Fernando le dejó dinero, ¿no? A través de algún amigo ministro, le dieron créditos y pudo rehacer su vida más bien que mal, ¿no? Bueno,
si tenéis alguna intervención o alguna pregunta que queráis hacer, pues ¿se puede meter a otros corceños en la misma categoría de los suizos de los que se ha hablado aquí en la conferencia? Es un nazi al que no se acusa de nada. Es decir, él estuvo en un campo de prisioneros estadounidense. Él dice que se escapó. No me parece muy creíble porque podría haber vuelto a capturar si hubieran querido, y pasa por Francia y llega a España y se establece en una oficina de ingeniería. Es verdad que se le da un nombre, un apellido, Steinbauer, pero bueno, la oficina tiene la Gran Vía de Madrid y es un personaje muy alto, con una cicatriz, en fin, que todos los servicios, en fin, todas las embajadas saben que es Scorsese está en Madrid. Lo que pasa es que no está acusado de nada. Él sencillamente viajará con pasaporte Nansen, que le proporciona el gobierno español, y él quiso traer pasaporte austriaco y el gobierno de Viena no se lo concedió. Pero bueno, vivió bien, hizo propaganda nazi en varios escenarios, de los que no faltaba hablar. Bueno, una parte de estos nazis hicieron campaña a favor del nazismo y eso que se llama la negación del holocausto, ¿no? La negación del exterminio nazi, ¿no? La labor importante, ¿no? Scorsese en su libro lo hace callando, ¿no? El primer libro habla, estaba en SS y he tenido una enfermedad y regreso del frente del este como convaleciente a Berlín. ¿Usted como SS en Rusia qué estaba haciendo? ¿No? No cuenta ni palabra, ¿no? Y luego, pues, siempre con una actitud positiva hacia el nazismo y el fascismo italiano, sin entrar en cuestiones de tipo ideológico, ¿no? Eran grandes figuras, grandes personas que se iban a hacer mucho por su país, etcétera, etcétera. Y luego, donde daba su opinión, normalmente eran conferencias, ¿no? Eran conferencias. De España no tengo información, pero sé que en Irlanda sí. Él viajó bastante a Irlanda, donde sabía que había un sentimiento anti-inglés importante. Su mujer tenía mucho dinero, compraron una finca grandiosa y viajaban habitualmente. Y ahí, al presentar sus libros, la embajada española en Dublín enviaba informes diciendo, bueno, este hombre ha estado diciendo una serie de cosas que ya no es. Entonces, es un papel curioso porque es un empresario, es un hombre curioso porque llegó a las alturas, es decir, es el del que sabemos que tuvo relaciones a más alto nivel, ¿no? Porque él planteó a gente importante dos cosas. Una, yo soy empresario y tengo una empresa que me relaciona con empresas internacionales. Y entonces ahora me he enterado de que se van a construir bases de Estados Unidos en España y, hombre, eso es una gran oportunidad de negocio. Y claro, van a llegar las empresas extranjeras y se lo van a comer todo. Pero yo podría hacer que se crease consorcio hispano-alemán. Yo conozco a los alemanes, tengo la idea, conozco amigos alemanes, y claro, de esta forma sí que las empresas españolas que necesitan maquinaria muy pesada, que casi nadie la tiene, pero yo la puedo conseguir, y entonces esos escritos llegan a presidencia y llegan a ministros, ¿no? Y otra historia que él vende es la de crear de crear un ejército para la retaguardia en Europa ante la posible invasión por la Unión Soviética. Es un tema de Gladio, ¿no? Hay varias personas que trabajan en este tema, ¿no? Y en España hay dos personas que lo plantean. Una es el rumano Oria Sima, que es otro de los refugiados importantes, y el otro es Scorsese, ¿no? Él, como militar, siempre presumía de contactos con generales alemanes, en parte inventados, en parte serían reales, ¿no? Y planteaba, bueno, un ejército de guerrillas, un ejército de la retaguardia. Y en esos dos temas él llegó a un nivel institucional que ninguna otra persona que yo haya visto, ¿no? A lo mejor el Simeón de Bulgaria sí, ¿no? Bueno, no es un nazi, es un conservador que viene como joven a España, es un caso distinto, ¿no? Pero
de estos que son nazis es el que tiene relaciones a más alto nivel. Sí. Gibraltar, durante el fascismo de Franco, colabora con Franco. Hay un consulado alemán, un consulado italiano, colaborando con Franco. Durante la guerra con Alemania arrestan a un número de colaboradores nazis, pero un tema muy curioso que entra en lo de la diplomacia y la colaboración de Franco con los aliados es que Franco, su general, durante la guerra, la frontera entre Gibraltar y España se cerraba a las 12 de la noche. Y hay un periodo que se abría la frontera a las 2 de la mañana para que aquellos judíos que huían de Marruecos vinieran a Algeciras, de Algeciras a Gibraltar, y de Gibraltar se quedaban en hoteles y luego en barco hacia Palestina. O sea, el no ponerle presión a Franco pudiera haber sido de que los aliados vieran de que en el tema específico de la huida de los judíos, o sea, yo no te pongo presión porque Franco estaba colaborando con los aliados en esta exigencia del gobierno británico, principalmente en que a esos judíos pudieran huir de España. O sea, no te voy a apretar tanto porque me estás ayudando. Es una posibilidad de que eso influya. El tema del antisemitismo del régimen de Franco es muy difuso, es muy concentrado en el tiempo y no parece haber existido una gran coordinación a nivel de gobierno. Porque es decir, sabemos que hay ese tipo de permisos para el paso, no para que se establezca, sino el hecho de paso con otros destinos. Pero en el 40-41 se crea un departamento policial de antisemitismo, ¿no? Que había existido de anarquismo, de anticomunismo, es decir, el departamento importante era anticomunismo y antimasonería, ¿no? Y entonces de repente se crea un sector de antijudaísmo. Es decir, que bueno, hay un sector de gobierno, por lo menos el que gobierna, el que controla el Ministerio de la Gobernación, que había sido Serrano, que considera que es un tema que tiene que tratarse. Y al mismo tiempo, está publicado, ahí se empieza a hacer un fichero de judíos españoles, ¿no? Esto tiene un recorrido corto. Yo creo que, pero no lo puedo demostrar, yo creo que el recorrido se corresponde fundamentalmente con el control y la influencia de los hombres de Serrano y Gobernación. Yo creo que esto funciona en 40-41 y que no tuvo continuidad de control con una posible derivación a persecución, ¿no? Es decir, no hay entrega de judíos a la población muy escasa, ¿no? Muy escasa. Yo pienso que el gobierno jugaba varias bandas, ¿no? En función de lo que le interesaba. Vamos a sintonizar con los alemanes lo máximo posible. Pues creamos este departamento de cultura, este departamento no sé qué. Que ese departamento funcionase a nivel de persecución de judíos españoles no está. Los judíos nunca han dicho nada al respecto. Si existe es la creación de un fichero y la creación de un departamento policial en ese... No eran judíos que venían de Marruecos, de otros países, incluso de Francia a Marruecos, de Marruecos a Algeciras, y de Algeciras se abría la frontera específicamente en autobuses para que ellos pasaran a Gibraltar y de ahí fueran a un sitio seguro. Yo creo que Franco fue casi siempre un hombre muy práctico, ¿no? Muy práctico y en general muy listo, ¿no? Y él se relacionó con gente de muchos tipos, ¿no? O sea, en el año 34 y 35, él se relacionaba con gente que eran masones, ¿no? Manuel Portela Valladares, ¿no? Tenía grado 33 de la Gran Logia Española, ¿no? Y creo que ese nombre, cuando se producen las elecciones del Frente Popular, la victoria del Frente Popular,
Franco a verle para decirle que suspenda el resultado electoral, ¿no? Que el resultado y se lo decía a un hombre con el que ha comido, ha cenado y sabe que es de la masonería y no tiene empacho alguno en hablar con él, ¿no? Es un hombre de centro-derecha, ¿no? Un hombre conservador. Franco va a coger en España a judíos importantes, ¿no? El profesor Ranan Rein está a punto de publicar una biografía sobre Max Mazin, que fue uno de los judíos importantes que vivió en España, ¿no? Empresario, hotelero y demás, ¿no? Y le recibió y tal, ¿no? En el año 46, Franco recibe en el Palacio del Pardo a Belda, judío, dueño de los hoteles mejores de España, ¿no? El dueño de los hoteles Ritz y Palace, ¿no? Que va a verle para decirle que a Librel hay que entregarle, ¿no? Franco no le va a hacer caso, pero Franco le recibe en el Palacio del Pardo, ¿no? Porque es el dueño del Ritz, el dueño del Palace, es un empresario rico y tal. Es decir, que se jugó varias bandas y Franco tuvo bastante cuidado en el tema de sus relaciones. Y yo creo que esto era un tema de Gran Bretaña, país que le interesaba muchísimo, que no le costaba nada, que lo hizo sin ningún empacho. Pero que hubo sectores del gobierno, incluso el propio, si era un departamento de antijudaísmo dentro del gobierno, y Franco lo sabe. Lo que pasa es que estamos en el momento en que se produce la rectificación, ¿no? El gobierno empieza a rectificar, ¿no? El tema de Italia ya es una rectificación. Paulatinamente serán más conforme evolucione la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero gracias por el apunte. Sí. ¿Qué pasa con las empresas que eran alemanas y que pasan, se privatizan o pasan al Estado? ¿Cuáles son fundamentalmente? Vale, no le puedo dar nombres en este momento, si no luego lo digo. El libro de Seidel, que habla sobre esto, da bastantes detalles. El holding de Sofindus eran 24 empresas, ¿no? Entonces, de esas 24 empresas, el gobierno de Franco pensaba, bueno, ¿por qué los aliados occidentales nos tienen que decir qué vamos a hacer con esto? ¿Qué fundamento legal hay para que ellos digan esto, no? Ninguno. Vamos a ver, presionan. Pues en algo vamos a ceder, pero ¿cuáles son las que más nos interesan? Farmacéuticas, sí. Químicas, más. Así que, ¿qué hacemos? Pues esos testaferros políticos y militares que se hacen cargo del accionariado, ¿no? Una parte de esas empresas volverán a capital alemán años después, pero otra parte van a pasar a capital privado español y algunas públicas, es decir, que Lini absorbe algunas de ellas, ¿no? No conozco el tema en detalle, ¿no? Pero esto es así, ¿no? Y bueno, como el tema se retrasa mucho porque la negociación es complejísima, porque realmente lo es, ¿no? Y bueno, pues cuando en el 48 la Guerra Fría ya está, ¿no? Entonces la presión de los aliados ha ido bajando. O sea, a fin de cuentas, ellos ya están intentando construir la Alemania que les interesa, y para la Alemania que les interesa, pues saben que van a contar parcialmente con el personal ex-nazi o nazi, ¿no? Pero el libro de Seidel, de todas formas, luego doy el correo y le remito a la referencia, ¿no? Y hay más detalles, ¿no? Está bien estudiado el tema. Aunque habrá parte que no se sepa, ¿no? Porque tampoco interesaba dejar mucho rastro de algunas cuestiones, ¿no? Juan. Sí, quería preguntarte, ¿se pueden dar cifras de volumen de personas nazis que estuvieran aquí en España y distribución geográfica, si la hay? Y ya por último, si sabes algo, nosotros en la conciencia popular de aquí, de esta comarca, hay una playa en Tarifa que se llama la Cala de los Alemanes. No sé si la conoces, y lo que se dice o lo que nos ha llegado es que durante la Guerra Mundial es una calita, ahí digamos ya es Atlántico, donde frente para los barcos para aprovisionarse. En las dos partes. En la primera, no tenemos ningún número. Por supuesto, ¿no? Es un tema secreto, números ninguno, ¿no? Comparando con otros estudios, tenemos que suponer que España es el país donde hay más, pero es una suposición bien razonada, porque con todos los argumentos te hablan de ello y luego han aparecido mucha gente y te aparecen más que en otros sitios, ¿no? Te aparecen bastante más que en
que en otros sitios, pero no sabemos el número. La localización, pues no la sabemos. No la sabemos, sencillamente. ¿Que le gustaba el Mediterráneo, le gustaba la paella, le gustaba ese tiempo? A lo mejor sí, pero a lo mejor no. A lo mejor no. Literatura, novelas, cine, series, sí. Hubo alemanes en Denia, ¿no? Y en otros sitios. Hay varias playas de los alemanes, ¿no? En todas las playas de los alemanes, ¿no? Como la que está junto al faro de Bolonia, ¿no? Sí, Punta Camarinal, esa es al otro lado de Punta Camarinal. Vale, sí. Yo estaba allí entusiasmado, ¿no? Y he hecho fotos y todas esas cosas, ¿no? Pero no he encontrado rastro nazi ninguno, ¿no? Hay otros ejemplos en España, ¿no? En Canarias, la Casa Winter, ¿no? Ese alemán, ¿no? Y ahí van los submarinos, tienen una base secreta. La gente de la Universidad de Las Palmas que trabaja sobre esto, y la Segunda Guerra Mundial, dicen, no tiene ningún sentido, porque las corrientes marinas, la profundidad, no sé qué, no podía haber esto aquí, ¿no? Pero el sitio es el sitio más interesante de todos que yo haya visto, ¿no? En la Casa Winter, y bueno, aquí perdido en la península de Jandia o de Jandía, aquí perdido en este paraje aislado, este casoplón, ¿no? Y algunas instalaciones raras. Pues algo pudo haber, pero nadie lo ha demostrado. Nadie lo ha demostrado, ¿no? Yo sigo detrás de ese tipo de pistas. Y la última parte te referías a... No, esta era lo de la cala de los alemanes. Sí. David Thyssen se podría decir que es uno de esos empresarios con capital. David Thyssen. Que se sabe que tuvo contacto con los nazis. Puede ser uno de esos empresarios que tenían un capital aquí en España durante esa época. Lo desconozco absolutamente. Es que de este tema es que nos falta muchísima información. De personas que estaban aquí y se quedaron, una parte no sabemos quiénes eran. Y tema de capitales, evidentemente, es decir, sabemos por la documentación de exteriores que nos han reclamado y se ha entregado esto. Y han reclamado otras cosas y hemos vuelto a entregar lo otro. Lo lógico es que se entregue todo. Pues no. Pero sobre esto hay muchísima literatura, ¿no? Por ejemplo, el Estado Independiente de Croacia, varios libros hablan del tesoro de los Ustases, ¿no? Tenían muchísimo dinero y se lo llevaron a Austria, Italia, y de Italia de alguna forma se les quedó en la banca del Vaticano o en la banca de Suiza. Pero luego lo cierto es que las formas de vida de Ante Pavelić en Buenos Aires y Madrid, pues fue bastante normal. Fue bastante normal, ¿no? No fueron vidas lujosas, ni aparatosas, ni había gastos. Lo que aquí no parece que llegara con nada, ¿no? Así que, bueno, realmente es un tema entretenido, es un tema morboso y da lugar a muchísima literatura. Pero nos faltan datos. Yo no digo que no sea verdad, pero es que no está. No está. ¿Sí? Sí. Vale, voy a preguntar de profundizar en una cuestión que has apuntado, que es esta colaboración que dices que algunos de estos nazis o colaboracionistas más que en España establecieron con el Servicio Exterior Español, o Servicio Exterior Franquista, para la persecución del exilio. No me equivoco. ¿En qué sentido, o con qué objetivos y qué manera pudieron colaborar? ¿Está vinculado esto con los vínculos que tienen exiliados con otros exilios antifascistas en Europa y en América? ¿O por dónde va esa colaboración? Yo lo he visto en el plano general de reutilización, ¿no? Y luego he seguido en el libro dos ejemplos, ¿no? Uno es de la familia de Langenheim, el padre de los dos hijos, tema de espionaje en Marruecos, ¿no? Y antes y después de la independencia. En la época de la independencia termina, ¿no? Porque a uno de los hijos le detiene la policía marroquí, le pega una gran paliza y lo entrega a la frontera de Ceuta y se acaba la película, ¿no? Pero un tema largo. El tema
de la investigación anticomunista, llamada de forma genérica, trabaja en esto personal de la Gestapo y del personal de inteligencia, ¿no? Hay informes, hay documentación de archivo que sitúa a Moss y a Bommelburg como asesores de la policía, de la Dirección General de Seguridad, no especifica, pero era básicamente ese trabajo, ¿no? Y luego la documentación sobre un espía muy interesante, un tal Knipa, en la Dirección General de en el Ministerio de Interior, en el Archivo de Interior, en la documentación aparece con 13 nombres. Un personaje fantástico, ¿no? Un espía fantástico, aparece con 13 nombres. Y se describen trabajos de él, sobre todo en el extranjero, ¿no? Sobre todo en Francia y en Italia, para temas de investigación. Por un lado, saber qué está haciendo, cuáles sean las actividades de estos izquierdistas españoles de oposición pacífica y, sobre todo en el tema de Italia, se cita un viaje del ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco. Están preocupados en exteriores por los atentados que se han producido, ¿no? de gente del exilio español en Francia, que se han actuado contra intereses, ¿no? Pues, oficinas de Iberia, consulados, etc., ¿no? Y entonces es una investigación sobre todo sobre un posible atentado contra Girón. Y eso pues, hace un informe y detallado, dice que sí, que había información, una serie de recomendaciones y tal, ¿no? Así que sabemos que, bueno, que este trabajo realmente bueno, lógico, ¿no? Este trabajo se hizo, ¿no? Lo que pasa es que sabemos poco. Lo que más sabemos es de la época de la Segunda Guerra Mundial, el trabajo de policía Pedro Urraca, ¿no? Como agregado de policía en la embajada en París. De otros, menos, ¿no? Es que es muy trabajosa la documentación, porque tardan tanto en responderte, y luego a veces no encuentras nada que te desalienta, ¿no? A veces encuentras cosas, ¿no? Pero es complicado. Yo ahora estoy más intentando encontrar datos en archivos extranjeros que españoles, ¿no? Porque en España hubo tanto tiempo para hacer desaparecer documentación que coarta bastante, ¿no? La iniciativa en esta... Vamos, que se hace, ¿no? Yo terminé el libro y repasando y dije, bueno, pues quiero saber más sobre esto, ¿no? El tema Winter en Canarias, ¿no? Pues no se ha publicado nada, pero hay tantas rumorologías y otras cosas, voy a pedir, ¿no? A ver si aparece algo, ¿no? Pero me extrañaría, ¿no? Porque me extraña que es una película que ha aparecido mucho en la prensa canaria y que nadie haya publicado algo si lo hay. Pero en fin, yo por si acaso estoy en ello, ¿no? Pero es francamente complicado. Muy bien. José Luis, una pregunta. No he leído tu libro, que me ha llegado a Bruselas, me ha dicho mi mujer, junto con muchos títulos, esta semana que yo estoy aquí. ¿Has tocado tú el caso de Kurt Meyer-Döner, que era fue agregado naval nazi en España? Porque trabajaba todavía como asesor del alto Estado Mayor en temas de la alta cuando yo entré en el ministerio y me lo encontré. Espera un momento, porque es que hay uno de la inteligencia importante que se entrega, pero no sé si lo voy a encontrar ahora. Si no, tardaré unos minutos y te lo digo. George entre los que se entregan en el 46 es Hans Thomsen, jefe del Partido Nazi en España, Sigismund von Vibra, el último encargado de negocios de la embajada, y Ernst Arno Kleyenstieber, que era teniente coronel y jefe del Abwehr durante el último año de la guerra. Estos tres se entregan en el 40, bueno, se expulsan en dirección a Alemania, ¿no? De agregaduría naval
Yo vi algunos en el balneario de Cangas de Maravilla, haciendo una vida opípara. Por ejemplo, uno de los espías militares que trabaja en Sofinus como tapadera, se pasó año y medio allí. Este era un hombre rico y hizo que le llevaran sus caballos allí al balneario. Y entonces le iban a ver gente y le visitaban y vivía opíparamente allí en el balneario, ¿no? Y creo que en un libro se cita entre sus relaciones sociales a alguien de la agregaduría naval, pero me lo apunto. Luego te cuento una historia. Pero me lo apunto y te digo el nombre que también apareció ahí, ¿vale? Pues es que hay un libro sobre el colegio alemán en Vigo, que creo que se va a reeditar y es muy interesante. A mí me gustó, ¿no? Da muchos nombres que luego te permiten permitir en archivos, ¿no? Pero lo miraré y te escribo. Bueno. Pues nada, José Luis, ya estamos ya sobre la hora, así que te agradecemos mucho ¿A vosotros? tu conferencia.